Una vez más, muchas gracias por permitirme entrar en sus hogares para compartir la palabra de Dios. En esta oportunidad, la reflexión que quiero compartir con ustedes la he titulado Consejo para tener en cuenta en tiempos del coronavirus. Y el pasaje que he escogido es el de Romanos capítulo 12, versículo 12, que dice: vivan alegres por la esperanza que tienen, soporten con valor los sufrimientos y no dejen nunca de orar. Esto es la versión Dios habla hoy. En este tiempo estamos invadidos por noticias malas todos los días. Tanto la radio, la televisión, como las redes sociales, WhatsApp, Twitter, Facebook, solamente nos traen noticias tristes de lo que está ocurriendo en el mundo. Pero necesitamos con urgencia buenas noticias. Noticias que traigan ánimo, traigan consuelo, que traigan alivio y especialmente esperanza en un mundo mejor. Esto es lo que Pablo nos trata de decir en Romanos capítulo 12, versículo 12, y aquí encontramos 3 consejos que el apóstol nos da para tiempos como el que estamos viviendo. El primer consejo es: vivan alegres por la esperanza que tienen, dice el Señor. La definición de esperanza en el sentido bíblico significa que es una expectativa segura. La esperanza es una firme seguridad con respecto a las cosas que Dios ha prometido en su palabra. Lo que Dios ha dicho es verdad y tenemos que creerlo. Por eso dice la definición, es una expectativa pero segura. No es algo que se espera pueda pasar, quizás pueda pasar, o ojalá pueda pasar. No, la esperanza de los cristianos es segura. Lo que Dios dijo, eso va a pasar. Lo contrario a la esperanza es la desesperanza. De ahí viene nuestra palabra: estamos desesperados, sin esperanza. Pero en este día el Señor te invita a través de su palabra a poner toda tu esperanza, toda tu confianza en Dios. Como lo dice Isaías 49, 23. Dice: no serán avergonzados los que esperan en mí. Los que esperan en Dios no serán avergonzados. Hay muchas razones en la Biblia por la cual poner nuestra esperanza en Dios. En este día solo quiero compartir una de ellas que me parece sumamente importante. ¿Por qué confiar? ¿Por qué esperar en Dios, hermanos? Porque Dios está en su trono y Dios está en control de cada situación. Nada escapa de sus manos. Tampoco esta situación por la que estamos viviendo con este virus del coronavirus. Efesios capítulo 1, versículo 11, dice el Señor así: Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y en otra versión dice: pues Él actúa de manera que todo lo que suceda salga de acuerdo a su voluntad. Dios está en control de la historia de la humanidad. Y aun cuando parecería que el hombre toma el control por tiempos, o que el mal triunfa sobre el bien, hermanos, al final Dios hace que todo salga de acuerdo a su voluntad. Un buen ejemplo de esto es la historia de Pablo cuando llegó a Filipos, relatada ahí en Hechos capítulo 16. Dice que fue un tiempo muy especial. Era la primera ciudad que se levantaba en Europa. Y Lidia se convirtió con toda su familia. Pero al día siguiente, por haber liberado a una esclava que daba gran ganancia a sus amos, él fue llevado a la cárcel. Él fue azotado, él fue puesto en el peor calabozo, sus pies estaban en el cepo, estaba en una situación muy triste, muy deplorable. Parecería que el control lo tenían aquellos amos, aquellos comerciantes o los gobernantes, y parecería que el mal habría triunfado sobre el bien. Pero, ¿qué hacía Pablo en medio de una situación como esta? Dice el versículo 25, el capítulo 16 de Hechos: pero cuando llegaba la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a cantar himnos al Señor y los presos los oían. ¿Por qué podían cantar en medio de esta situación? ¿Saben, hermanos, por qué? Porque su esperanza estaba puesta en Dios. Pablo sabía que la cárcel no era el fin. Pablo sabía que Dios tenía un plan detrás de esa situación. Y él sabía que esta situación no escapaba de sus manos. Al contrario,
al final Él tornaría esta situación para el cumplimiento de sus propósitos. Más tarde, cuando escribió a los Romanos en el capítulo 8 y el versículo 28, Él afirma: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La pregunta para nosotros hoy es: ¿en quién está puesta tu esperanza? Ojalá que nuestra esperanza esté puesta solamente en Dios, que hizo los cielos y la tierra. La Biblia dice: vivan alegres por la esperanza que tienen. Tenemos una esperanza segura en el Señor. El segundo consejo que Pablo nos da es: soporten con valor los sufrimientos. En otra versión dice: tengan paciencia antes las dificultades. Hermanos, vendrán tiempos difíciles. Como dice la Biblia, tiempos de dificultad, tiempos de tribulación, tiempos de sufrimiento, como el que estamos viviendo ahora. Tiempo de escasez, para algunos quizás tiempo de enfermedad, para todos es un tiempo de cuarentena. Pero esto no nos debe extrañar, porque la Biblia, Jesús ya hace 2000 años lo había dicho en Juan capítulo 16 y el versículo 33: en el mundo tendréis aflicción. Como cristianos no estamos exceptuados de los tiempos difíciles, pero el Señor nos invita a que tengamos paciencia en las dificultades, a que soportemos con valor los sufrimientos que vengan en nuestra vida. En la Biblia encontramos muchas historias, hermanos, que nos deben de llenar de este valor y de esta paciencia que el Señor nos está pidiendo en este tiempo. Dios no liberó a José de ser odiado por sus hermanos. Tampoco lo liberó cuando él fue vendido como un esclavo a los egipcios. Tampoco cuando fue puesto en la cárcel. No lo liberó de esas situaciones. Él pasó por ese sufrimiento, pero sí le dio su compañía. En Génesis capítulo 39, verso 21, dice el Señor así: el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor en todo momento. Dios no liberó a Daniel del foso de los leones, pero sí envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no le hicieran daño. Lo dice Daniel capítulo 6, versículo 22. Dios no liberó a Pablo de la cárcel, de los azotes, del cepo, pero sí envió un terremoto, por el cual hizo que sus propósitos fueran alcanzados. Pablo estaba en Filipos para predicar el Evangelio, y esa noche el carcelero con toda su familia creyó en Jesús y fue bautizado. Y al día siguiente Pablo fue liberado. Hermanos, vendrán tribulaciones, vendrán pruebas, vendrán dificultades, sufrimientos en nuestra vida. En ninguna parte de la Biblia nos promete que tendremos un camino sin dificultades, un camino de rosas, pero sí nos promete su compañía. La Biblia en Mateo 28, versículo 20, Él termina este capítulo diciendo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo actuamos en tiempo de escasez? ¿Cómo actuamos en los tiempos difíciles? Ante el sufrimiento, ante la escasez, ante las dificultades. La Biblia nos invita a ser valientes, a ser pacientes, a que soportemos con valor las situaciones por las cuales nos toca vivir. El Señor nos dice que seamos gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero también nos dice constantes en la oración. En otra versión dice perseverantes en la oración. Y la versión de Dios habla hoy me gusta mucho más, porque dice: no dejen de orar nunca. Alguien dijo que si estamos de rodillas ante Dios, podemos estar parados frente a cualquier circunstancia que nos toque vivir. Pero si estamos parados frente a Dios, vamos a vivir arrodillados ante el mundo. Cuando comenzamos a orar, Dios empieza a actuar. Dios comienza a mover todos sus recursos que Él tiene a favor de sus hijos, porque la oración mueve la mano de Dios. Alguien dijo que la oración es el gimnasio del alma, en donde nos podemos ejercitar para poder enfrentar todas aquellas situaciones difíciles que vengan a nuestra vida. Pero este versículo
no solamente dice que debemos orar, sino dice perseveren en la oración, sean constantes en la oración. Es decir, que debemos orar siempre, no solo en las mañanas cuando nos levantamos, o no solo en el tiempo en que tenemos que tomar los alimentos, o en la noche al acostarnos. La Biblia dice siempre. Y Pablo nos exhorta en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. O sea, orar siempre. Y cuando le está escribiendo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8, dice, oren en todo lugar. Quiero que los hombres oren en todo lugar. Nosotros debemos tener una vida de oración y no solamente un tiempo de oración. Orar en todo tiempo y también en todo lugar. Constantes, perseverantes en la oración. Hace unos meses atrás leí un artículo sobre los musulmanes y me llamó mucho la atención porque él decía que los musulmanes tienen un reloj hecho por una empresa japonesa en donde les toca una alarma 5 veces al día, que es el tiempo de oración. Y no solamente eso, sino que el reloj tiene incorporado una brújula y la aguja marca hacia la Meca, la ciudad hacia donde deben orar. Y todo buen musulmán, no importa cuál sea su profesión, o no importa dónde se encuentre, al tocar ese reloj, ellos se ponen a orar hacia la Meca. Creo que esto, hermanos, es un desafío para nosotros, es una enseñanza para nosotros, sí, para orar al Señor siempre. Me pregunto si habrá algún reloj que a nosotros los cristianos nos dé un aviso para que nos diga es tiempo de orar. Y si lo tuviéramos, me pregunto si estaríamos dispuestos a dejar nuestras tareas cotidianas para tener un tiempito de comunión con Dios. El consejo del apóstol Pablo es: sean constantes, perseverantes en la oración, que nunca dejen de orar. La pregunta es: ¿cómo está nuestra vida de oración? ¿Cuántas veces al día tomamos un tiempito para conversar con Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos con Él? Gracias, Señor, por el consejo de su palabra. Vivan alegres en la esperanza que tienen. Tenemos una gran esperanza en Dios. Soporten con valor los sufrimientos, sabiendo que Dios siempre está con nosotros. Y no dejen nunca de orar. Nos preguntamos en quién está puesta nuestra esperanza. ¿Cómo actuamos cuando el tiempo difícil llega a nuestra vida? ¿Cómo está nuestra vida de oración? Quizás este día no tienes esperanza. Quizás está pasando por un tiempo tan difícil que aún te lleva a renegar de lo que estás viviendo. Quizás todo se nota oscuro en tu vida y no tienes una salida. Yo te invito a que aceptes a Jesús como tu Salvador personal y pongas tu esperanza en Él. Si es así, si esa es tu decisión, haz conmigo esta oración. Padre, reconozco que no tengo esperanza, no soporto el sufrimiento por el cual estoy pasando, pero vengo a ti para pedirte que vengas a mi corazón y me aceptes como tu Hijo. En el nombre de Jesús. O es posible que tú ya conozcas al Señor, pero por alguna razón te alejaste de Él y has descuidado tu relación con Él. Hace mucho tiempo que no oras y que no tomas un tiempo para buscar su rostro. Este es un buen momento para reconciliarte con el Señor. Y si esa es tu situación, yo también te invito que hagas esta oración. Cierra tus ojos y dile al Señor: Señor Jesús, reconozco que he estado alejado de ti, que no estoy viviendo al nivel que tú me pides. Te pido perdón y te consagro mi vida a ti. Quiero hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, hermanos, vivan alegres porque tenemos esperanza.
soporten con valor los sufrimientos y nunca dejemos de orar. Que Dios te bendiga. Amén.